Sí, te escuchamos ¿Me escuchan? perfecto. Sí, Ana, ahora sí. Habíamos quedado, mira, pongo un poco en estado a la audiencia. Nos contabas vos que de un día para el otro los adolescentes habían manifestado una insatisfacción con su propio sexo biológico y tenían rasgos en comunes. Era el anime, era la pandemia, no sé si nombraste algunos otros más que no hayamos escuchado. Sí. El motivo que llevó a agruparnos lo sintetizo. Éramos un grupo pequeño de padres, éramos 10 en total, que nos ponemos en contacto con Amanda de España, y ahí Amanda nos agrupa. Y en realidad, en principio, el grupo empezó siendo un poco como catarsis, contando qué nos pasaba, y empezamos a notar muchas características en común en nuestras chicas. Primero, que no tenían antecedentes de incomodidad con su sexo biológico, hasta ese momento en que se declararon trans, y también el tipo de hobbies que tenían, como mangas, el anime, el tipo de vestimenta. Encontramos muchos puntos en común. A partir de ese momento dijimos, bueno, con esto tenemos que hacer algo con toda esta información. Mientras tanto seguíamos buscando información, leyendo libros, que por supuesto acá en la Argentina no encontrábamos nada hasta el momento, así que nos ponemos en contacto con Amanda y nos da un montón de bibliografía que nosotras obviamente investigamos. Una pregunta. A partir de eso tenemos la suerte de encontrar a Claudia Pairó, que nos pide que escribamos testimonios, y así es como el 5 de agosto sale la nota de Claudia Pairó que dice: mamá, soy trans. Testimonios duros, bueno, no me acuerdo cuál era el titular, duros testimonios de madres con hijas con disforia acelerada. En esa nota periodística al pie poníamos el mail de Manada, que aprovecho para pasarlo, que es manada.arg@gmail.com. Perfecto. Y ese mismo día empiezan a llover mails. Era una catarata de mails de padres que se encontraban en la misma situación. Motivo por el cual decidimos agruparlos en un grupo que se llama Bienvenidos a Manada, y en ese grupo han pasado más de 400 familias y más de 16 países. Es decir, no solo nos contacta gente de nuestro país, sino también de países limítrofes y hasta de Europa. Tenemos gente de Estados Unidos, de Canadá, de España, de Gran Bretaña. Realmente la gente entra muy preocupada, y las historias que cuentan son prácticamente calcadas. Una pregunta. Son en su mayoría niñas, porque llevamos la estadística en Manada. El 92% son mujeres biológicas. Las edades rondan desde los 10 años hasta los 27 años tenemos. Siempre hablando de disforia de género de rápido inicio o disforia de género acelerada. Personas, niñas en su mayoría, o mujeres adultas que nunca tuvieron incomodidad con su sexo biológico y de un día para el otro se manifiestan varones trans. El porcentaje de varones biológicos es mucho menor. Si nosotros tenemos en cuenta cuál era el porcentaje de disforia de género hace unos años atrás, era minimísimo, era el 0.001% de la población. Y esto se ha disparado en un 4.000%. Claro, lo cual significa justamente ya una manipulación en este caso, ¿no? A todos los ponemos como residualmente disforia. Pero la pregunta que yo quería hacer, y me hizo mucha resonancia, es estas características comunes como es el anime, que ya de por sí tiene un carácter medio transformador, ¿no? Medio como que, a ver, es un modo de entrar a la confusión, me pareció. ¿Por qué el anime? O sea, ¿me podrías dar alguna característica de esto? ¿Qué pasa con el anime? La verdad, o sea, lo que vemos que no todas las personas que leen o consumen anime van a tener disforia de género de rápido inicio, pero sí lo notamos que es una característica común en estas chicas.
se romantiza mucho esto del rol de género, de que podés ser o autopercibirte como te parezca. Mira vos. ¿Sí? Obviamente Manada es un grupo que es totalmente apartidario, claro. Y siempre lo repetimos. Tampoco con el tema de la religión, o sea, pedimos que todo el mundo sea prudente porque somos muchas familias y siempre dejamos algo muy, muy en claro. Sí. No somos homofóbicos ni somos transfóbicos. Claro. Y bienvenidos los derechos para las personas transgénero, pero para el transgénero, por así decirlo, entre comillas, real. Lo que nosotros vemos en esta agrupación son casos que se despiertan de momento a otro. Claro. O sea, que también en muchos países o muchos autores ponen así como el signo de pregunta, ¿esto es un contagio social? ¿Esto va de la mano de lo que consumen en redes, en TikTok? ¿Esto va de la mano de lo que les enseñan en el colegio? Porque también hemos visto la ESI, el contenido que les imparte a niños muy pequeños, 5 o 6 años, que no están en condiciones de entender qué es lo que les están enseñando. ¿Se entiende? Ana, le hago una consulta. ¿Ustedes han verificado que algunos casos de esta disforia acelerada está relacionada con el material que algunos han enseñado en las escuelas, impuesto a veces por la ESI, por el gobierno? ¿Eso lo pudieron verificar ustedes? Nosotros no lo pudimos verificar. Sí, lo que pudimos verificar es ese material que se les da a niños muy, muy pequeños. Claro. Mira, estaba revisando, yo trabajo en salud y estaba revisando material, informes que la verdad escasean bastante, pero de fecha 17 de febrero del 2024, el British Medical Journal publica un estudio que se hizo en Finlandia durante 20 años. O sea, un estudio a muy largo plazo, 20 años, desde el año 96 hasta el año 2019. Vieron otra cosa también en las personas que tenían disforia de género. Vieron que padecían otros trastornos, como trastornos de espectro autista, depresión, ansiedad. Es decir, vieron muchos otros trastornos y también antecedentes de traumas relacionados con su persona en algún momento de su vida, como situaciones de abuso, de abandono. Es decir, hay un sinfín de cosas que tienen que ver con la disforia de género, de inicio rápido, que no se están evaluando. Insisto, Manada no es ni homofóbica ni transfóbica. Manada pide que reciban un tratamiento, una psicoterapia exploratoria, que no se dé por hecho en una cita de 30 minutos donde una persona diga, me percibo hombre, bueno, listo, vamos por bloqueadores de pubertad, vamos por hormonas cruzadas. Que se está haciendo un daño que va a ser irreversible. Vamos a tener muchos pacientes crónicos y esterilizados a futuro. Eso quería preguntarte, Ana, ¿cuál es el riesgo al cual se somete un cuerpo cuando inicia todo este proceso un poco contrario a su propia naturaleza? Mira, justamente tuvimos una entrevista con una endocrinóloga esta semana. Bueno, los riesgos son muchísimos. La historia es que no existen estudios a largo plazo porque se está experimentando, sobre todo con los niños, administrándole bloqueadores de pubertad. Vos al administrar un bloqueador de pubertad vas a detener el crecimiento de ese niño, pero no solo vas a detener el desarrollo de los rasgos sexuales secundarios, por ejemplo en las niñas, el crecimiento de las mamas y de los caracteres femeninos, y lo mismo que para los varones. No solo pones en pausa eso, sino también su desarrollo cerebral, y no se sabe a largo plazo realmente qué es lo que va a pasar con esos chiquitos que recibieron bloqueadores y que reciben bloqueadores de pubertad, como es el caso del hijo que ustedes comentaban de Elon Musk. Sí. Claro, ahora
en el caso de que haya efectivamente una operación, una transformación, realmente hablábamos con la psiquiatra Ana María, ayúdame el apellido, ¿cómo era? Manchino. María José María José, exacto. Tenemos una entrevista con María ella. José. María José, adivina, por cierto, una gran profesional. Y excelente. Una de las cosas que aseguraba es que justamente esto requiere un acompañamiento permanente a lo largo de su vida, porque realmente no hay una realización del ser humano. Es como un enfermo crónico, decía algo así, ¿no? Pasan a ser enfermos crónicos, tal cual. Mira, por ejemplo, relacionado con la administración de testosterona, que obviamente una vez que empiezan y ya si la recibieron durante muchos años, es muy difícil que la puedan abandonar. Claro. Tenés un montón de efectos indeseables. Obviamente hay que buscarlo, hay que surfear en la bibliografía de medicina como para poder encontrar los efectos indeseables, porque obviamente una persona que va y pide la hormonización no se la niega, se la dan porque así la ley lo permite. Claro. Por ejemplo, a nivel de cerebro va a disminuir la memoria, la inteligencia, el aprendizaje, aumenta el riesgo de demencia. La testosterona va a aumentar la depresión y la ansiedad que ya traen estos pacientes y aumenta el riesgo de suicidio, que es muy contrario a lo que te dicen es si no acompañas a tu hijo en hormonas cruzadas, te va a suicidar. No, es mentira. El riesgo de suicidios aumenta después de que comienzan la transición médica. Qué manipulación. Va a aumentar el riesgo cardiovascular, el riesgo de trombosis venosas, de infartos, aumenta el riesgo de diabetes, aumenta el peso, la distribución de la grasa corporal. Y lo que es peor, vas a generar infertilidad, que esto es irreversible. Un dato que es lo menos importante, que también es irreversible, es la atrofia vaginal, con lo que significa la atrofia vaginal relacionada con el placer sexual. Es terrible y eso es irreversible. También la testosterona, aumenta el tamaño del clítoris. Eso también es un daño irreversible. Aún dejando la testosterona no podés volver para atrás. Claro. Y el cambio de la voz, y dependiendo del tiempo que estuvieron en testosterona, va a ser también irreversible. ¿Sí? O sea, hay un montón de efectos indeseables que a la hora de firmar un consentimiento informado no se los dicen. Les dicen que los riesgos son mínimos, que en realidad deberían hablarlo con su médico tratante, pero muy por arribita, no se aborda el tema con seriedad. Claro. ¿Se entiende? Y todo esto en menores de edad, o sea que se agrava muchísimo más esta manipulación de la que hablabas vos, Fernando. Sí, ¿no? A ver, por ejemplo, a Elon Musk, ¿qué es lo que le decían? Que si no accedía a los bloqueadores que tenía que recibir su hijo, se corría el riesgo de suicidio. Y esto me lleva a preguntarte lo siguiente. A ver, vamos a ver, se empieza a manifestar. ¿Y qué hace un papá? ¿Qué hace una mamá frente a esta situación? Papá, yo quiero otra cosa. Yo creo que en este momento tanto la sociedad como las leyes van a hacer que padres desesperados lamentablemente caigan en servicios donde no van a abordar el paciente, y como está despatologizado, ¿sí? Según la ley, vos manifestás que tu hijo quiere tal o cual y se le entrega muy rápidamente sin un equipo interdisciplinario que los evalúe, le entregan el bloqueador de pubertad, depende de la edad, o las hormonas cruzadas. Con respecto a los bloqueadores de pubertad, también hay algo que es muy importante, porque, o sea, el bloqueador de pubertad, vos te tenés que hacer esta pregunta: en vez de ganar tiempo, ¿no le estarás condicionando una elección a futuro, una criatura? Claro, ¿sí? Claro, totalmente. Porque una vez que empiezan con los bloqueadores de pubertad, es muy difícil volver para atrás, y estamos hablando de niños. Claro. Estamos hablando de niños, y es terrible lo que se les está haciendo. No se sabe si la maduración del cerebro se va a ver afectada en forma temporal o permanente
lo que significa eso para un niño. Tremendo. Hay un informe que es muy, muy, muy interesante, que es el informe CAS. Sí. El informe CAS lo encargaron a la doctora Hilary Cass, ¿sí? Y fue publicado recientemente. Fue publicado el 9 de abril del 2024. La doctora Hilary Cass es una pediatra del Servicio de Salud inglés. Sí. Sabemos que los ingleses tienen todos el mismo servicio de salud. No hay prepagas, no hay obras sociales. Todo el mundo se atiende en el Servicio de Salud inglés, ¿sí? A la doctora, a partir del momento en que una clínica de género que se llama Tavistock empezó a tener un montón de juicios por personas que manifestaban el daño irreversible que tenían producto de hormonas, o sea, de transiciones médicas y quirúrgicas, le encargan hacer un estudio para ver de qué va esto, ¿sí? El tiempo de estudio fue de 4 años, del 2020 al 2024. A partir de este estudio de la doctora, el informe, ¿qué es lo que decidió en el Servicio de Salud británico? Que no se les dará más bloqueadores de pubertad a los niños y que la disforia será tratada con psicoterapia. ¿Por qué? Porque se vio el daño que provocan en niños, o sea, daños que pueden ser muchas veces irreversibles y que hay que estudiarlos a largo plazo porque todavía no lo sabemos. Fue un experimento que se hizo con los niños. Totalmente. No sabemos qué es lo que va a quedar de daño en estos chicos. Y aparte, asumieron que todos los tratamientos fueron experimentales. Entonces, la idea es abordar a esta población de niños con psicoterapia y teniendo, o sea, una terapia de tipo exploratoria, pidiendo prudencia. ¿Se entiende? Sí, claro, totalmente. Ahora, este Por informe... Eso, creo que ahí me respondés muy bien al decirme que en este caso lo mejor que puedo decir está bien. Vamos a discutir, va a haber mucha tensión, pero vamos a ir a hacer terapia por el momento y nada más. ¿Sería esto lo sugerible en primera instancia? Es lo que un poco deduzco. Totalmente, ¿no? Totalmente. Ahora también o sea, terapia exploratoria. Claro. Aparte, la transición social no es inocua. Un niño, un adolescente, cuando se declara trans y dice quiero que usen mi nombre y mi pronombre tal o cual, esto en el tiempo cada vez se va arraigando más. Entonces, para los papás que acompañan ese proceso, que no es inocuo, ese adolescente probablemente pida una mastectomía, o sea, la extirpación del útero, de sus ovarios, ¿sí? Hormonas cruzadas, tipo testosterona. Entonces, los padres tienen que tener suma prudencia, obviamente acompañar con amor y y a sus hijos, claro que sí, o sea, es un tema muy delicado, sí. Es muy delicado, pero no decir sí, vamos por todo porque la ley lo permite. No, claro. Ahora, Elon Musk utilizó palabras muy duras e incluso él dice que aquellas personas que han promovido y han administrado todos estos tratamientos, nosotros acá podemos extenderlo incluso a los docentes que han manipulado a los niños con la ESI, planteando todos estos temas. A ver, la ONU etcétera. Concretamente. Sí, es verdad. Dice Elon Musk que deberían enfrentar consecuencias legales severas, ¿no? O sea, es que esto ocurrió justamente en Gran Bretaña. Se prohibieron los bloqueadores de pubertad. Están prohibidos por el Servicio Nacional de Salud. Por el Servicio de Salud inglés, perdón. Están prohibidos. Incluso en el terreno de lo educativo, ya casi en todos los países, está prohibido que se llame a un niño, a un alumno, con un nombre distinto de su género. Si sos María... En muchos países, o sea, nosotros estamos ya, o sea, esto en otros países ya ocurre hace muchos años. Claro. Y hay muchos países como Noruega, Finlandia, Suecia, que están pegando la vuelta, que se dieron cuenta del daño que provocaron y ya, o sea, esto es sabido por
sea, por la gente que vive en esos países, están prohibidos. Sí, yo, ¿sabés qué me pregunto? ¿Qué nos pasó a nosotros adultos que tuvimos, como muy bien dice el artículo de Infobae, a veces tuvimos miedo, claro, ¿no?, de enfrentar esta imposición ideológica a una costa de la manipulación de nuestros niños? Porque, a ver, nosotros al hablar de estos temas también nos estamos exponiendo, porque tenemos un marco legal que en muchos casos no nos... Sí, que la estigmatización... no nos favorece, pero estamos siendo totalmente objetivos acá. Claro. ¿No? Estamos hablando de una realidad en la cual los niños menores de edad toman determinaciones para toda la vida. Le pregunto, Ana, todos, digamos, ustedes han tenido casos de niños que ya han llegado a una vida adulta y se han arrepentido de esta situación que han padecido de niños. Nosotros en el grupo lo que sí tenemos son personas que volvieron naturalmente a su sexo biológico, claro, que se les llama de transicionadores, y tenemos ya muchos casos que pudieron salir. Realmente lo que se nota es que cuanto más pequeños son los niños y menor es el tiempo de afirmación social, claro, más rápidamente, claro, vuelven con tranquilidad a su sexo biológico, así como un día dijeron mamá soy un varón, vuelven, claro, naturalmente a su sexo biológico y siguen con su vida. Claro, y claro. Tenemos en el grupo también casos tenemos casos de niñitas pequeñas que recibieron bloqueadores de pubertad, y cuando las madres empezaron a investigar, las madres o las familias, ¿no?, empezaron a investigar de los efectos adversos, claro, decidieron suspender el tratamiento, obviamente con mucha dificultad con su hija porque quiere seguir con el tratamiento. Una vez que empiezan con el tratamiento no lo quieren dejar. Claro, y después, claro, bueno, las chicas en su mayoría que ya son mayores de edad, también tenemos casos que están recibiendo hormonas cruzadas, testosterona, y estudios a largo plazo no hay. Claro. O sea, la única encuesta que tenemos en el país es la que estamos haciendo en Manada cuando se suman los padres cuando ingresan al grupo, que es una breve encuesta que fue diseñada por nosotras, donde se preguntan determinadas cosas, como por ejemplo el sexo biológico, la ciudad a la cual pertenecen, la edad en que manifestó su disforia, antecedentes de patologías previas como depresión, ansiedad, TDAH, trastorno de espectro autista, antecedentes de abusos. Preguntamos todas esas cosas como para tener una estadística de lo que pasa en el país, pero en realidad esta estadística la tendría que estar haciendo el gobierno. Totalmente. O sea, necesitamos que tomen nota y que vamos a proteger a los niños y a los adolescentes y a los jóvenes adultos. Yo creo porque realmente si no fuera por Manada que está haciendo algo al respecto, no... Mira, yo confío mucho más en Manada, que son los padres, que yo me puedo sentir identificado, confraternizarme con los padres, que con el Estado. No es que tenga ninguna adversión con el Estado, pero creo que el Estado ha sido muy responsable de muchos de estos errores y de inculcar cierta ignorancia sobre las consecuencias. Y miedo. Y mucho miedo. Y además se ha estigmatizado mucho, digamos, al padre que biológicamente quiere responder, quiere aguantar, quiere educar sobre lo que es su hijo, su hija, y sin embargo el Estado se ha intrometido muchas veces de manera injusta. Lo que sí quisiera, Ana, es preguntarte dos cosas. La primera es decir, ¿qué es lo que tengo que hacer frente a una situación de esta naturaleza? Es decir, me voy al psicólogo y después comunicarme con Manada. ¿Podés repetirme cómo nos comunicamos con Manada? Dale. Con Manada pueden ingresar mandando un mail contando brevemente su historia. Sí. El mail de Manada es manada.arg.ar@gmail.com. Sí. manada.ar@gmail.com. Cuentan brevemente la historia. A partir de ahí los pasamos para hacer una encuesta y después solicitan el ingreso al grupo de familias, que bueno, ya han pasado más de 400 familias por el grupo. Ana, felicitaciones. Y ahí, bueno, brindamos... Sí.
no solo se brinda apoyo, sino también casi semanalmente tenemos charlas con psicólogos, con psiquiatras, hemos tenido charlas con endocrinólogos, hemos tenido charlas también con una persona que es transgénero, que también, con 2 personas transgénero, que están hormonizadas hace mucho tiempo, sí, y lo cuentan, sí, desde el lado de las complicaciones que tienen hoy en día, sí, tras haber hecho su transición médica y quirúrgica hacia el sexo opuesto al sexo biológico, y sobre todo alertando y alentando a los padres para que den batalla, porque esto es otra cosa, sí, no es la disforia de género, por así decirlo, real, claro, sino que es una disforia de género de estos tiempos que aparece en personas vulnerables producto de un contagio social. Tremendo. Ana, bueno, hemos llegado al final. Yo solamente quisiera agregar a esta idea de Fernando de acudir tal vez a una ayuda psicológica, pero también hay que saber a qué psicólogo acudir, porque esta ideología de género que promueve que los menores de edad tomen determinaciones contrarias a su propia naturaleza, también está impulsada por muchas de las corrientes psicológicas. Es decir, que tal vez vos llevas a tu hijo a un profesional y en vez de hacerle bien, termina haciéndole un mal. Es así, Ana, ¿no es cierto? Sí, no. Por eso... nosotros nombramos a este tipo de profesionales como profesionales afirmativos. La idea es llevarlo a un profesional que tenga una terapia exploratoria, ni afirmativo ni negativo. Claro, o sea, busquemos cuál es el malestar. Claro, busquemos por dónde viene, busquemos qué tan genuino es esto que te pasa, claro, o sea, qué otra cosa te está pasando para ponerte detrás de esta máscara. En el grupo de Manada nunca nosotros recomendamos profesionales, pero sí, a partir del grupo puede haber sugerencias de profesionales a partir de padres que han tenido buenas experiencias, porque esa es una de las primeras cosas que piden los padres al entrar al grupo. ¿Qué profesional me recomiendan? En Manada no recomendamos profesionales, sí tenemos un listado de profesionales con los cuales determinados padres han tenido buenas experiencias. Sí. Bueno, Ana, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Luego vamos a difundir también por las redes y te vamos a enviar esta entrevista, porque ha sido muy importante para los padres escuchar el testimonio de ustedes que la están peleando con valentía, por amor, y lo más a importante, hijos. Con conocimiento. Y con conocimiento. Ana, muchas gracias, te mandamos un cariño muy grande. Muchísimas gracias, Ana. Muchas gracias a ustedes por el espacio y un gusto charlar con ustedes. Gracias, Ana. Un beso grande para ustedes. Bueno, amigos, hemos llegado al final. Estamos en el final y simplemente decirles hasta el próximo jueves, gracias y muchas gracias por la paciencia de hoy. Gracias amigos, nos vemos.